Bueno, buenas tardes a todos, un placer enorme saludarlos y agradezco enormemente al profesor Jorge Ripani que me permitió presentar este evento. Bueno, agradezco a todos los panelistas para dar inicio a esta jornada de alto impacto en el pensamiento nacional, en la que se va a hablar de la doctrina social de la Iglesia y los desafíos argentinos actuales. La disertación, la primera disertación, va a estar a cargo del doctor Pablo Schurman y se va a titular El rol de la Iglesia en el espacio público. Abordará las tensiones y aportes de la tradición cristiana en la vida política contemporánea. El doctor Pablo Schurman es doctor en Ciencias Sociales, en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Rosario. Es exdirector del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina, doctor Sergio Díaz de Brito, columnista de Infobae y creador del famoso canal de YouTube Mates con Historia. Ha impartido posgrados universitarios y escrito innumerables libros dentro de las ciencias sociales. Pablo, adelante. Bueno, buenas tardes. Creo que puedo prescindir del micrófono, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias por la invitación a los organizadores del instituto, y porque es un tema que me pareció relevante proponérselo al licenciado Robledo hace meses, y de hecho yo me voy a limitar a leer, agregando alguna cuestión de actualización, porque hubo ahí un intercambio cuando se publicó en diciembre del año pasado la nota, el comunicado del arzobispado de la ciudad de Santa Fe. Recalco, de la ciudad de Santa Fe, hubo allí alguna confusión. La provincia de Santa Fe tiene dos arzobispados, tres obispados, y esa nota surgió del arzobispado de la ciudad de Santa Fe, con motivo de la recién aprobada entonces, diciembre del año pasado, reforma constitucional, que ya ha concluido. Bien, allí en un sitio de información católica, Infocatólica, quizá lo conozcan, un serio, español el sitio, se hicieron eco y yo, bueno, me pareció que había que matizar un poco las críticas al documento. Yo tenía críticas y las tengo todavía, ¿no? Y ahí se produjo un intercambio. Lo que voy a leer ahora es mi respuesta a quien contestó no voy a aludir a la persona, que sepan disculpar eso para evitar, no es una rencilla, una disputa a nivel personal, pero me parece que se han ido desgranando cuestiones a lo largo de este año, y me voy a centrar en la cuestión de la confesionalidad del Estado. Es decir, si el Estado tiene que adoptar una confesión, el Estado, como estructura jurídico-burocrática, tiene que adoptar una religión oficial. Me voy a ceñir a este aspecto. Saben ya que rigió durante 60 años en la provincia el artículo 3, hoy derogado, de la Constitución Provincial, que decía que la provincia adoptaba la religión católica apostólica romana como religión oficial, a la que le deberá prestar su más decidido apoyo, decía así, ¿no? Bien, yo de entrada les planteo mi hipótesis de trabajo. Sé que va a haber disidencias hoy, y espero que conservemos un espíritu fraternal en la mesa y en el público. Yo soy defensor de esa cláusula y de su vigencia en tanto esa cláusula sea concebida como el corolario, el epílogo, la coronación de una sociedad, de una comunidad que es católica. Descreo, y creo que hace falta, o no hace falta más que remitirse a la realidad, que desde esa cláusula hacia abajo se pueda estructurar una sociedad como católica. Esa es mi idea.
Y voy a proceder a leer entonces una breve aclaración previa, esto ya es parte del artículo, omití algunas cuestiones que han quedado desactualizadas. No incurrí en aquella nota original, ni lo haré ahora, en extensas citas de pasajes de las Sagradas Escrituras, documentos pontificios, ni del pensamiento de los primeros padres de la Iglesia, no por no reconocer valor a tales textos, sino por entender que en primer término vuelven un tanto fatigosa la lectura y porque además mi objetivo no apunta tanto a desentendernos de esos trabajos doctrinarios, sino a hacer una correcta lectura de la realidad que los creyentes tenemos hoy frente a nuestros ojos. Decía meses atrás, y lo siguiente: bienvenido sea el interés generado en tantísimos lectores de Info Católica por este ida y vuelta en torno a un tema sobre el cual urge que los católicos profundicemos su análisis reflexivo y fijemos posición en la medida de lo posible. De hecho, creo que sería auspicioso que se organizara un ámbito más adecuado, por caso un congreso o jornada, lo que estamos concretando hoy, felizmente, para escuchar a voces autorizadas y distintas opiniones sobre el particular, porque a diferencia de los dogmas de fe, creo que es una cuestión opinable. La confesionalidad del Estado. Recalco esto, no es la Inmaculada Concepción de María, no es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es la confesionalidad del Estado. Creo que es un tema opinable. Sin que nadie deba ser expulsado de la polis por sostener ideas contrarias a la de los otros. Dicho sea de paso, creo que salvo los que estamos en este salón, no más de un 3% de la población en general, hablo por Rosario y por la realidad que yo, de la cual soy testigo. A la inmensa mayoría estos temas no les interesan más. No he visto manifestaciones en las últimas semanas a raíz de la derogación del artículo 3 de la Constitución. No es que yo me jacte de esa realidad, pero creo que hay que hacer una adecuada lectura de una realidad que está marcada por la absoluta indiferencia. Indiferencia en estos temas. Me preocupa, como me preocupa que haya indiferencia respecto de aborto, eutanasia, en fin. Responderé a algunas afirmaciones hechas por mi contrincante para luego desarrollar algo más, lo ya expresado por mi parte sobre la cuestión de la confesionalidad o no del Estado. Lo primero que advierto de las citas efectuadas es que en su gran mayoría no refieren directamente a la confesionalidad del Estado, entendido como estructura jurídico-burocrática, sino a la sociedad humana en su conjunto, distinción que, aunque suene a sutileza, debe ser tenida en consideración. Jamás negué que nuestro esfuerzo tiene que estar dirigido ayer, hoy y siempre a hacer realidad la exhortación de Cristo, ir y hacer discípulos míos a todos los pueblos, y que la sociedad sea lo más cristiana posible en todas sus expresiones. Lo que planteo es meditar sin etiquetar y colgar cartelitos de modo compulsivo sobre el dilema que radica no en los objetivos estratégicos, sino en las herramientas tácticas de que nos valgamos para lograrlos. Creo que ahí radica la cuestión. Parece que algunos creen que hay que defender la confesionalidad estatal católica consagrada en una parte de la Constitución para desde allí arriba convertir a la fe hacia abajo. En cambio, otros planteamos que esa cláusula debe verse como un corolario de un proceso de regeneración, hago hincapié, regeneración, no conservación. Ya no podemos conservar más nada. Es una triste noticia, ¿no? Porque quien hoy se crea conservador, lo invito a que reflexione sobre conservar qué, la legalidad que tenemos en los últimos 30 años. Eso sería ser conservador. Nosotros tenemos que ser revolucionarios o contrarrevolucionarios, si quieren, o restauracionistas. Yo que soy rosista, no me gusta más. Debe verificarse primero en la sociedad. En Argentina usamos la expresión: no hay que colocar el carro delante de los caballos. De lo contrario, correríamos el riesgo de parecernos a los últimos paganos que habitaban el Imperio Romano y que hacia el siglo IV no podían admitir que su anterior mundo se había convertido al cristianismo.
Luchaban por mantener el culto público a los dioses paganos y al emperador, considerado como uno de ellos. Algunas costumbres de ellos derivadas, como asistir al circo, a ver despedazarse unos a otros a los luchadores, pero la historia los borró del mapa. Segundo, refiere la nota bajo análisis que, defendiendo en mi anterior trabajo el documento del Arzobispado de Santa Fe, y cito a mi contrincante, donde se propone la secularización de la constitución de dicha provincia, fin de la cita. Hay un error en esa afirmación, puesto que la supresión de la confesionalidad del Estado provincial no significa necesariamente la secularización del texto, en tanto y en cuanto se mantenga en su preámbulo, por ejemplo, la mención a Dios como fuente de toda razón y justicia. Mención que espero que sí permanezca. Por tanto, la supresión del catolicismo como religión oficial no convierte ipso facto a la Constitución en agnóstica o atea, en tanto esta sigue invocando a Dios como poder supraconstitucional. Tercero, la parte del trabajo del licenciado en la que se lee, y cito: para nuestra sorpresa, el artículo de Schurman salió en defensa de los obispos santafesinos. Luego de referir el documento a el respeto por la diversidad cultural y racial, la perspectiva de género, etc. Me exime de mayores comentarios porque precisamente en mi nota original señalé que el documento arzobispal era pasible de críticas, por ejemplo, la inclusión de ese listado de expresiones o ambiguas en la interpretación de sus alcances o de llamativa candidez de los prelados en lo que refiere al juego de la política a la hora de incluir estos aspectos en un texto constitucional. En otras palabras, no defendí esa parte del documento eclesial, sino todo lo contrario. Esto a mí me dolió particularmente porque, bueno, me dio la sensación de que no se jugaba del todo limpio en crítica que yo había, el documento que yo había hecho. Cuarto, por supuesto que hago mía la invitación que se deduce de la cita que el autor hace del punto 2105 del Catecismo de la Iglesia Católica, a la que remito a fin de evitar innecesarias reiteraciones, pero que alude a, cito, informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad, fin de la cita, del Catecismo de la Iglesia. Pero de ahí no noto que surja lo de la confesionalidad del Estado. Nótese que dice estructuras de la comunidad. Es decir, los conocidos cuerpos intermedios, no del Estado. Y en lo que a las leyes refiere, por supuesto que su sanción, los legisladores, su aplicación, gobernantes, e interpretación, los jueces, requiere hoy más que nunca de parte de los católicos un testimonio desacomplejado y valiente. Quinto, el licenciado dice en su comentario 8, cito, independientemente de esto, que dependerá de las circunstancias históricas, señalemos aquí que el autor expresa una opinión contraria a los propios obispos. Schurman condiciona la catolicidad del Estado, Schurman condiciona la catolicidad del Estado al hecho de que la sociedad sea católica, mientras los obispos santafesinos repudian esa catolicidad en sí misma. Fin de la cita. Por fin una coincidencia. Efectivamente, quizás sea esa la gran diferencia entre este simple bautizado tenga, de manera ya apuntada por el Espíritu, que parece sobrevolar el documento episcopal. Sobrevuela una idea de claudicación, sí, perceptible, en ese documento de uno de los arzobispados, de los 5 que comprende la jurisdicción de Santa Fe. Y eso a mí me decepciona y me lastima,
¿sí? Y me deja, emanado ese documento del principal pastor de la diócesis, sin nada, deja desarmado a los católicos de a pie. Eso es de lamentar, ¿cierto? Sexto, en el comentario 12, como verán estoy olvidando porque me tiró con munición gruesa la ludía. En el comentario 12 se afirma, cito, la simbología católica, el nombre de la provincia, los santos patronos de los pueblos, la festividad, ¿sí? La simbología católica que el autor defiende es consecuencia de la confesionalidad del Estado, que el autor no está defendiendo. Esto es interesante. Creo que es un error. Fin de la sentencia. Históricamente no es cierto. Cuando los adelantados españoles fundaban en nuestro extenso territorio sudamericano ciudades con nombres claramente católicos y les asignaban un santo patrono, por dar un ejemplo, lo que motivaba tal actitud no era derivación de una cláusula en ninguna constitución escrita, sino el simple hecho de que la comunidad en su conjunto, el etos, la ecúmene, era católica, apostólica, romana, prácticamente en su totalidad. Y si existían normas que establecían algo similar a lo que hoy denominaríamos confesionalidad del Estado, eran precisamente el lógico epílogo corolario de un proceso de evangelización de las costumbres iniciado siglos antes por la acción abnegada y evangelizadora de la Iglesia. No era al revés, a modo de dictat que fulminaba catolicidad de arriba hacia abajo. Esto hay que tener presente, que la historia no fue así. No se construyó un etos católico en base a una cláusula constitucional. Se lo hizo porque el Evangelio era carne en el 99% de las personas. Lo contrario a lo que constaté hace minutos, que yo uno veo hoy. Más allá de la estadística que diga que aún el 70% de los argentinos se reconoce católico. Por otra parte, y reitero algo que ya expresé, en países sin confesionalidad estatal católica, es decir, sin ese artículo 3, por ejemplo Estados Unidos, nada ha impedido ni impide a los fieles católicos llegados en sucesivas oleadas, irlandeses, italianos, polacos y hoy hispanos, y eventualmente a su jerarquía llevar toda clase de simbología católica al foro público. No hay nada permitido. Dicho en otras palabras, la presencia viva de lo católico en el espacio público no se deriva necesariamente de que en una constitución se adopte el catolicismo como religión oficial. Resulta llamativo un fenómeno de los últimos años. Muchos católicos argentinos están pendientes, toman prestadas frases y conceptos e imitan incluso el estilo evangelizador de los católicos norteamericanos. ¿Acaso no era que las cláusulas constitucionales de confesionalidad estatal nos garantizarían a nosotros estar mejor preparados para resistir la embestida del mundo? Lo tiro a modo de reflexión. La derogación del artículo 3 de la Constitución de Santa Fe no impide, esto era una eventualidad en diciembre, hoy es un hecho, que los fieles exhiban públicamente a través de los más diversos actos de piedad su fe en Cristo y su proclamación como Rey del universo. Pero algo malo está pasando entre nosotros cuando nos desgarramos las vestiduras por conservar un artículo que devino en desuetudo hace ya muchas décadas, al tiempo que somos incapaces de mantener el rezo público del Santísimo Rosario por más de 3 o 4 meses. Y de este retiro de nuestra presencia en el foro público no tienen la culpa ni los iluministas franceses, ni los marxistas, ni los curas tibios.
Paso ahora a profundizar los conceptos que quise exponer en mi anterior nota, decía en aquella nota, remitiendo a la anterior. Creo que un artículo como el artículo 3 de la Constitución de Santa Fe que decía, cito ese artículo, la religión de la provincia es la católica, apostólica y romana, a la que le prestará su protección más decidida. No garantiza hoy nada a los católicos que desean y trabajan para evangelizar la comunidad humana en la que vive y criar a sus hijos en forma coherente con la fe. De hecho, me veo en la obligación de señalar que la frase a la que le prestará su protección más decidida devino en desuetudo de forma cruel y evidente. En efecto, ese Estado ya no solo no fomenta ni protege el catolicismo, sino que directamente se dedica a eliminar personas antes de que nazcan, celebra pseudomatrimonios, mutila genitalmente a adolescentes, les adoctrina en enseñanza desde la ideología de género y quizá en breve se dedique a matar moribundos en hospitales públicos. Esta es la realidad que nos toca vivir hoy. Se supone que como bautizado debería dormir tranquilo porque todavía conservásemos el artículo 3. No se me ocurre algo más íntimo. Me recuerda cuando hace unos años la programación de los canales de televisión abierta cerraba generalmente con la meditación de un sacerdote católico. Los que tienen algunos años recuerdan. Yo era de dormirme temprano antes y ahora, entonces no llegaba al cura que hablaba. Alrededor de la medianoche, de unos pocos minutos. No es que ese escuetísimo espacio estuviera mal. Lo que no cerraba del todo es que buena parte de la programación de esos canales emitida durante la jornada fuese abierta o veladamente anticristiana. De modo que la presencia del cura al final del día generaba una sensación extraña. Alguno podría pensar que venía como a bendecir todo lo emitido durante el día. Valiéndome del ejemplo, diría que lo sensato es que el sacerdote intervenga al final de una transmisión televisiva cuyos contenidos son en general cristianos. Y si no es así, sería preferible que ni aparezca para evitar confundir a los fieles. Rotrecher, en su libro La opción benedictina, plantea verdades dolorosas para todos nosotros, sin perjuicio de la polémica generada por su propuesta. Creo que Drecker acierta al describir nuestra época como un momento histórico en el que los bárbaros, los paganos, nos han invadido no a través de tribus procedentes de estepas asiáticas o fiordos escandinavos. No, nuestros nuevos bárbaros que no creen están entre nosotros y son nietos y bisnietos de antepasados que mal o bien creían y vivían una fe cuyos fundamentos y prescripciones eran sólidos y claros. Urge que nos aboquemos a ser testigos de Cristo ante estos nuevos bárbaros, que en sitios como Europa Occidental parecen ser hoy mayoría, y en nuestras comunidades iberoamericanas van en aumento. Cierto es que este proceso sucede ante la indiferencia o incluso el beneplácito de muchos factores. ¿Acaso antes de luchar en pos de que el Estado, que en los hechos es promotor de una agenda anticristiana y antihumana, conforme lo expresado más arriba, conserve solo nominalmente el catolicismo como religión de su aparato burocrático, quizás sea tiempo de que los católicos enfrentemos cara a cara la realidad social actual y dirijamos nuestros esfuerzos a regenerar nuestras sociedades sometidas desde hace mucho. Este problema se viene cocinando a fuego lento desde hace al menos un par de siglos, y no solo en las últimas décadas, hoy encandiladas por los estertores hedonistas de todo el planeta. Hay todo un campo de acción en ese sentido, no exento de desafíos para todos nosotros. Por mi parte me resulta poco fiable la idea de que algunos trabajen para el reinado social de Cristo y a la vez aborrezcan involucrarse a cualquier tarea que pueda estar dirigida a las multitudes integradas
en todas las épocas, por gente de muy variada condición, quizá no tan puras y pías como se quisiera. Debemos asumir con resedumbre y sin complejos que somos hijos de la Iglesia y que ésta se compone de frágiles instrumentos como somos todos nosotros. La caridad fraterna y el intercambio sereno de opiniones, evitando los rótulos y las adjetivaciones gruesas, deben presidir nuestros foros. Lo que no implica la ausencia de crítica, pero puede ser que el remedio que nos aleje de todo tipo de vanguardismo, o sea, esta serenidad puede ser el remedio que nos aleje de todo tipo de vanguardismo, en este caso protagonizado por unos sommeliers de la doctrina que en los hechos no son muy diferentes en su actuar que las vanguardias del proletariado o la élite multimillonaria de Silicon Valley. Y cierro, para tratar de cumplir, me excedí, ya no cumplí, bueno. Me parecen muy atinadas estas reflexiones. La trama de la historia de la Iglesia se ha tejido desde los primeros tiempos. Un hilo dorado de las decisiones infalibles de los pontífices sucesores de Pedro. Un hilo negro de los actos humanos e imperfectos de los papas sucesores de Simón. En medio de esta maraña incomprensible de hilos entremezclados percibimos la pequeña aguja guiada por la mano invisible de Dios, atenta a trazar sobre el entramado del único nombre por el que podamos ser salvados, en nombre de Jesucristo. Amigos míos, vuestros pastores están llenos de defectos y de imperfecciones, pero despreciándolos, no construiréis la unidad de la Iglesia. No tengáis miedo de exigirles la fe católica, los sacramentos de la vida divina. El sacerdote más indigno sigue siendo instrumento de la gracia divina cuando celebra los sacramentos. Hasta ese extremo nos ama Dios, consciente de confiar su cuerpo eucarístico a las manos sacrílegas de sacerdotes miserables. Si pensáis que vuestros sacerdotes y vuestros obispos no son santos, sedlo vosotros por ellos. Haced penitencia, ayunad en reparación de sus faltas y de su cobardía. Yo me lo voy a autoimponer. No lo voy a cumplir. Esto último cuesta mucho. Son palabras del cardenal Robert Sala en su libro Se hace tarde y anochece. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la intervención. A continuación, le daremos la palabra al doctor Jorge Alberto Ripani. Disertará con el título Fe y Poder en la Historia Constitucional. Ofrecerá un recorrido emblemático por las raíces históricas federales indómitas y señeras de la relación entre la categoría fe fundante del pueblo, poder y orden jurídico en nuestra patria. El doctor es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, ejerce la profesión desde el 2010, es profesor de Derecho Político, Historia Constitucional Argentina, Historia Constitucional Latinoamericana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de Derecho Constitucional, Derecho Político y Derechos Humanos en la Universidad Abierta Interamericana. Es secretario del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho de la UNR y tesorero del Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario. Fue presidente del Instituto de Derecho Público y Ciencia Política del mismo colegio profesional. Es autor del libro Claves para comprender el Estatuto Legal del Gobierno, una investigación sobre la principal creación jurídica de la década infame, publicado en el año 2019, y escritor en revistas jurídicas y medios de prensa argentinos e internacionales. Jorge, adelante. Muchas gracias. Bueno, anochece, ¿no? Pero yo estoy contento porque hay muchos amigos, yo después los quiero escuchar. Está Seba, está Chiche, están los Barovecchio, muchos amigos, Rossi, Cuello, me gustaría escucharte también, Corto, bueno, muchos amigos de Volpe que también tienen para aportar.
Yo había escrito también un artículo, lo que pasa que no sé quién lo hizo primero, yo no me enteré del de Schurman, este intercambio que había tenido, después lo leí y la verdad que está muy bueno. Y mi idea, digamos, en ese artículo, digamos, era que lo escribí para la revista Postmoderna de España, que se la recomiendo, no porque yo escriba, sino porque la revista está buena, que nadie escribe. Era un poco decir, bueno, digamos, del aspecto político, constitucional en la historia, digamos, darle letra a una, digamos, revolución, como decía Pablo, que debíamos, digamos, encabezar, que debíamos encaminarnos todo el pueblo, incluido, digamos, los prelados, incluida, digamos, la curia, para tratar, digamos, de realizar un catejón a los efectos que no se lleve puesto el artículo 3 de la Constitución de Santa Fe. Bueno, nos dejaron combatiendo solos, claramente, ¿no? Medio que lo hemos visto, pero bueno, ahora este artículo lo traté de fundamentar un poco más, porque era así algo a mano alzada que yo había hecho. Entonces, este todavía no lo publiqué, pero se los comento un poquito a ustedes, ¿no? Entonces yo parto de la base de que las tres contradicciones, mi marco teórico sería de la historia constitucional argentina, son las que dice Marcelo Bullo. Marcelo Bullo plantea que va a haber una contradicción económica entre proteccionismo y libre comercio, va a haber una contradicción política entre patria grande y patria chica, los que quieren libre comercio quieren patria chica, los que quieren patria grande quieren proteccionismo, y esta va a tener un tercer correlato que podemos ser ideológico-cultural. Aquellos que quieren proteccionismo, patria grande, quieren fe fundante, quieren tradicionalismo, quieren, podríamos decir, catolicidad, ¿sí? Hispanismo podríamos incluir en esta. Y aquellos que quieren patria chica, quieren libre comercio, son liberales, que son a su vez modernistas, iluministas, liberales, sean de derecha o sean de izquierda, ¿no? Y el profesor Giulio Caldani de nuestra facultad dice, bueno, uno del sector digamos, hispánico tradicional y el otro del sector anglo-afrancesado, ¿sí? Jauretche dice, uno es el pensamiento nacional, el otro es el pensamiento colonial. Pero claro, acá nos trae el problema de la contradicción, que va a ser la contradicción principal, porque para nosotros a su vez, al revés de lo que plantea Marx, digamos, la contradicción principal no es que la economía determina la política y la religión, sino que la fe determina la política y la política determina la economía. Entonces, lo primero, yo quería arrancar con una cosa que lo va a decir Juan Domingo Perón, justamente. Ustedes recuerdan que el libro, largan el libro azul, ¿no? El Pure Durade, ¿no? La embajada norteamericana, el Departamento de Estado larga el libro azul, pero larga el libro azul y blanco para contestar, donde ya diciendo que azul y blanca nuestra bandera está diciendo que el manto, ¿no es cierto?, de la Virgen María. Entonces, dice Perón, ¿no?, en el libro azul y blanco, porque había habido un documento de las universidades, de los profesores, digamos, anglo-franceses, criticando a la revolución del 43 en cuanto a la materia, digamos, educativa. Entonces dice, lo que el documento llama ataques contra la educación progresista y enseñanza del autoritarismo, es evidente que se refiere, aunque expresamente no lo diga, a la implantación, en realidad sería la reimplantación la palabra correcta, pero dice implantación, de la enseñanza religiosa. La revolución del 43, recuerdan, había reimplantado la enseñanza religiosa en los colegios católicos. Para comprender la actitud que en esta materia inspira a los autores del libro azul, dice, nos bastará recordar una frase del presidente Teodoro Roosevelt. En una carta al perito argentino, dice Perón, el doctor Moreno, no el perito Moreno, le dice Roosevelt a Moreno, la dominación de los países latinos de la América del Sur no será posible mientras dichos países sigan siendo católicos, ¿no? Esto que ve la contra, digamos, que ve el imperialismo anglosajón, lo van a ver nuestros patriotas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Belgrano, que escribe, estamos hablando de los padres, los más grandes padres de la patria, ¿no? Belgrano, ¿no? Que escribe el reglamento de las 4 escuelas del norte, dice en el artículo 1, se deben poner escuelas gratuitas para las niñas para enseñarle la doctrina cristiana. Belgrano. Y le dice, y bueno, y nombra, ¿se acuerdan? ¿No? Nombra general del ejército a la Virgen de la Merced. Y Belgrano, que era de una generación anterior, Belgrano es más grande que San Martín. Entonces él le lega el ejército del norte, que en realidad lo faltó, pero bueno, dice, bueno, para nosotros sería el ejército del sur en realidad, ¿no? En clave de patria grande. Dice, nosotros le decimos el ejército del norte, con una visión historiográfica porteñocéntrica. Le dice, claro, le lega al ejército, le lega un arma política y militar, pero no le lega la conducción, digamos, del movimiento emancipador. Y le dice Belgrano a San Martín en una carta, usted la guerra allí no solo la ha de hacer con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre esta en las virtudes naturales, cristianas y religiosas, pues los enemigos nos las han hecho llamándonos herejes. Usted no debe llevarse de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país que pisan. Además, por este medio conseguirá usted tener el ejército bien subordinado, pues él, al fin, se compone de hombres educados en la religión católica que profesamos, y sus máximas no pueden ser más a propósito para el orden. Añadiré únicamente que conserve la bandera que le dejé, que la enarbole cuando tenga todo el ejército firme y se forme. Que no deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala, y no olvide los capularios a las tropas. Deje usted que se rían, los efectos le resarcirán a usted de la risa de los mentecatos que ven las cosas por encima. Acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico y romano. Séle usted de que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falte el respeto de cuanto se diga de nuestra santa religión. Tenga presente, le sigue diciendo Belgrano a San Martín, no solo a los generales del pueblo de Israel, sino al de los gentiles y al gran Julio César, que jamás dejó de invocar a los dioses inmortales y por sus victorias en Roma se decretaban rogativas. San Martín sabemos que cumple, no solamente esto, a San Martín le gustaba un poco más la Virgen del Carmen, va a nombrar a la Virgen del Carmen generala del ejército de los Andes. Es decir, que fueron los padres de la patria, San Martín y Belgrano, quienes nombraron generala de nuestro ejército a la Virgen María. Entonces después viene el federalismo, ¿no? viene Artigas, ¿no? El padre del federalismo, y Artigas va a decir en las instrucciones del año 13, ¿se acuerdan? De los diputados que van a la asamblea del año 13 y van a ser rechazados, y la instrucción tercera dice, no se admitirá otra religión que la católica, apostólica y romana, dice el gran Artigas, ¿no? Y el libro, ¿no? Hay un libro Artigas católico de Pedro Gaudiano, donde él cita el libro, José María Artigas, que hace un libro sobre el padre, y dice, mi papá rezaba el rosario con los indígenas todos los días en el Paraguay, y también enseñaba catequesis. Así que Artigas, que es el padre del federalismo, se muere como catequista en el Paraguay. ¿Está? Estanislao López, que hace la primera constitución de las provincias de la patria, ¿no? De nuestra historia, la primera constitución, la nuestra, la de Santa Fe. Artículo 1, ¿no? Lo primero que va a escribir Estanislao López, también un federal, era parte en ese momento de las provincias gobernadas que tenían como protector a Artigas, ¿no? De la Liga de los Pueblos Libres. Dice, la provincia, si la nuestra, la de Santa Fe, sostiene exclusivamente la religión católica, apostólica y romana. Y después viene Rivadavia, que Rivadavia hace, como todos saben, desde el bando anglo-francés, una reforma, siendo el ministro de Martín Rodríguez, ¿no? Hace una reforma eclesiástica donde expropia los bienes de la iglesia, ¿no? De ahí que el Estado tiene que sostener el culto católico, ¿no? Porque se apropió un montón de cosas. De hecho, se calculan que son como 300 manzanas solamente en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense toda esa renta, quizá bastaría para bancar la Iglesia Católica Argentina completa, ¿no? En todo el país. Rivadavia hace eso, ¿no? Y aparece un
personaje que no se comenta mucho en la historia constitucional, de Monseñor Musi, vicario apostólico del Papa, que va a viajar hacia Chile, pasa primero por la Argentina, ¿no? Baja en Buenos Aires, lo va a acompañar un joven canónigo, que es Juan María Mastay Ferretti, que termina siendo el Papa Pío IX, ¿no? Pío IX venida, pasa por la Argentina, el que va a ser Pío IX con posterioridad, y va a escribir un diario de viaje, ¿no? El futuro Pío IX. Y dice, el gobierno, Martín Rodríguez, dice, y en particular un tal Rivadavia, esto lo dice el que va a ser el Papa, y en particular un tal Rivadavia, hicieron lo posible para sustraernos de tal concurso, ¿no? Porque él dice que la gente lo iba a ver de una manera inusitada, dice, esto nunca se vio de la época que el Papa volvió a Roma después del encarcelamiento de Napoleón, dice en su diario de viaje. Dice, nos venían a ver con una devoción absoluta, esto todo en contra de Rivadavia, por supuesto. Dice, y un tal Rivadavia les hicieron lo posible para sustraernos de tal concurso, y finalmente nos intimaron la partida. Gran enemigo de la religión y por consiguiente de Roma, del Papa y del vicario apostólico. Esto va a decir de Rivadavia, quien va a ser el Papa Pío IX con posterioridad. El secretario de ellos, que era un sacerdote Salusti, escribe también unas memorias, comparte, dice, el gobernador, se refiere a Martín Rodríguez, fingió estar indispuesto y se marchó al campo para no vernos. El ministro de Estado, don Bernardino Rivadavia, recibió la visita del vicario apostólico en su casa con la mayor frialdad y con verdadero desprecio. Y dice también Salusti, el entusiasmo de piedad religiosa que se despertó en los fieles al regresar a Roma el gran pontífice Pío VIII después de su largo destierro puede en algún modo compararse a lo que vivimos nosotros. San Martín, que estaba en Cuyo, había vuelto del Perú, se entrevista también con este convoy religioso, ¿no? Que tiene que pasar por Buenos Aires. El joven Rosas también, con su amigo histórico, ¿no? Que es Pascual Echagüe, que era a su vez doctor en teología, no era cualquier cosa, se entrevistan también con quien va a ser el futuro Papa, cuando pasa por Luján. Y ahí aparece la figura que rescata mucho a Alberto Buena, ¿no? El padre de Castañeda, que va a ser, junto con otros sacerdotes, toda una contra, digamos, esta reforma eclesiástica de Rivadavia, y va a hacer, bueno, misas, oraciones, bueno, lo va a terminar desterrando el padre Francisco de Paula Castañeda. Después le voy a leer, si me lo permite, una oración de él, ¿no? Y luego viene el hombre que va a ser detiene todo este Big Bang del Imperio Español, detiene, digamos, la fragmentación territorial, que va a ser claramente el hombre de la patria grande, ¿no? Que va a ser el gran americano, le dicen Juan Manuel de Rosas, que en lo cultural ya sabemos, ¿no? Defiende la religiosidad popular, el legado ibérico, a él en todos lados de Europa, en las distintas guerras que va teniendo, ¿no? Con Francia, con Inglaterra, le dicen el caballero español, lo ven como un caballero español. La ley de la sala de representantes, vieron que él asume con la suma del poder público en el momento, por ley de la sala de representantes, tenía solamente dos requisitos la suma del poder público. El primero de todo decía conservar, defender y proteger la religión católica, apostólica y romana, ¿no? Él a eso le va a agregar, además que jura, dice, de los salvajes e impíos unitarios, ¿no? Recordando, digamos, a Bernardino Rivadavia y al Partido Unitario. Rosa acepta esto previa condición de plebiscito que gana con el 99,9% de los votos, ¿sí? Y en el 31 le escribe a Quiroga, ¿no? En tiempo que se estaba viendo esto, el pacto federal, la posibilidad de dictar una constitución o no, en una carta más corta, que no es la carta de la Hacienda Figueroa, una carta mucho más cortita, le dice a Quiroga, ¿no? Dos federales, ¿no? Del primer nivel, Rosas y Quiroga. Le dice, la consideración religiosa a los templos del Señor y a sus ministros conviene acreditarla. Nosotros antes de ser federales éramos cristianos, dice Rosas. Nosotros antes de ser federales éramos cristianos.
Y es preciso que no olvidemos nuestro antiguo compromiso con Dios, bueno, bla, bla, bla. Después acusa lo unitario de no festejar la Navidad. Esto me hace acordar al presidente Alberto Fernández, que fue el primer presidente de la historia argentina que no saludó al pueblo argentino por la Pascua. Bueno, Rosas tenía un eslogan que decía los unitarios no festejan la Navidad, hacían volantes, ¿no? Los federales con esto. Intenta restablecer las relaciones con la Santa Sede, y el Papa le escribe una carta cálida, ya siendo, ¿no es cierto?, siendo Papa, lo llama amado hijo ilustre, honorable varón, excelencia, excelsa potestad, le llama el Papa Rosa. No se puede ocultar a ti, amadísimo hijo, le dice a Rosa del Papa, cuanto importa a la Iglesia Católica y a su saludable doctrina, ¿no? Porque le hablaba de algunos obispos, de otros cargos que querían nombrar. Sabemos que Rosa también hace rezar al ejército el rosario, ¿no? Él lo ve como un hecho de orden, de disciplina, pero también es la providencia la cual hace ganar o perder los ejércitos, ¿no? Piensa Rosa con su catolicidad. Y luego viene, bueno, ya sabemos Caseros, viene la Constitución del año 53, y ahí, bueno, uno piensa, el Partido Federal está absolutamente derrotado, la Constitución la hacen copiando la Constitución anglosajona de Norteamérica, bueno, ha ganado el Juan Bautista Alberdi de las bases, que dice hay que eliminar la religión, hay que eliminar el idioma. Sin embargo, va a haber dos bandos en la reforma, en la Constitución del 53 en Santa Fe. Hay unos tipos que se cuelan, que nadie los controla, ganan las elecciones porque lo dejan ganar. La mayoría había ido, digamos, eran los alquilones, en realidad se les llamaba, había ido por Curtiza, lo había nombrado a dedo, pero aparecen, digamos, unos tipos que un sacerdote, ya había sacerdote modernista aquella vez, ¿no? Entonces un sacerdote Lavalle, que va a ser también convencional constituyente del 53, lo llama la Montonera, así despectivamente a estos. Era el remanente fiel federal, ¿no? O la resistencia católica, le llama Pepe Rosa, ¿no? Y ellos van a plantear, ¿no? Cuando debaten el artículo 2, que es el sostenimiento del culto católico, ellos dicen, entre los cuales se encontraba también Subiría, que es el presidente de la Convención Constituyente, ¿no? Y tenían la mayoría sobre la comisión redactora, porque se filtran, a veces son astutos los hombres, ¿no? Que son minorías, se filtran. Entonces ellos van a plantear que la religión católica sea declarada exclusiva del Estado por ser la única y verdadera, le agregan, ¿no? en los debates. Tiene que haber tolerancia a las religiones disidentes, pero sin entregarse al proselitismo, ¿no es cierto?, de la tolerancia, ¿no? Bueno, del otro lado estaba el círculo, ¿no? De los que se hospedaban, no se querían hospedar en el convento, había dos conventos donde se hospedaban en la alfajorería del Merenco. Gracias. Y entonces planteaban, ¿no? Inclusive este sacerdote, Lavalle, que dice, no, tenemos que eliminar esto porque en realidad no conviene, porque hay que respetar la disidencia, etc. Bueno, no hay mayoría. ¿Qué hace Urquiza? Ordena ampliar la comisión reformadora de 5 miembros, estaban 3 contra 2 los remanente federal, y lo pasa a ser de 7 miembros, con lo cual ganan la votación y terminan imponiendo el artículo 2, que en el mero sostenimiento de la Iglesia Católica. Haciendo un persalto, y ya para terminar, viene el peronismo, que va a reformar la Constitución. Está el informe de Arturo Sampay, famoso, ¿no? El redactor de la Constitución. Y Sampay va a decir en ese informe, dice, el alma de la concepción política que informa la reforma constitucional del 49, agrego yo 49, y es el principio del basamento del orbe de la cultura occidental, dice, es el cristianismo, que es el cristianismo el que trajo la buena noticia a América, dice Sampay. Y que este cristianismo es lo que nos hace distante de los dos imperialismos, del individualismo liberal y del totalitarismo marxista, dice Sampay.
Por eso la Constitución del 49 mantiene el preámbulo que invoca la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia, el juramento a Dios y a los santos evangelios del presidente, la confesionalidad del presidente de la nación también. Y por eso es que Perón también, digamos, esto lo toman de las 20 verdades, Perón dice: el peronismo es una filosofía de la vida profundamente cristiana, ¿no? Es el concepto del peronismo, una filosofía de la vida profundamente cristiana. 20 verdades. Por eso Perón y Eva, en distintas locuciones que ellos van a tener, dicen que nuestra doctrina en realidad tiene 2000 años, ¿no? Viene de Jesucristo. Bueno, la oración en la Virgen de Luján, las peregrinaciones tanto de Perón como de Eva juntos, bueno, tenemos muchísimo, digamos, material, también de la primera presidenta mujer de la historia del mundo, Isabel Perón, en ese sentido, en el mismo sentido. Recordemos que Evita era franciscana, ¿no? Era hermana terciaria franciscana, ¿no es cierto? Ahora bien, y finalizo, ¿no? ¿Por qué que hacen todo esto? La pregunta es: ¿por qué el Partido Federal, el partido político, o mejor dicho, el movimiento político de masa del siglo XX por antonomasia, que es el peronismo? Bueno, no lo hicieron por razones teológicas ni de derecho canónico, no obstante siempre eso puede subyace en la formación, ¿no? Uno va mamando en la familia, ¿no es cierto?, en el catecismo, pero lo hicieron por motivos políticos, por motivos más prácticos. Y dice Jorge Abelardo Ramos que no iba a misa todos los domingos como podemos ir nosotros, o comulgar todos los domingos, era un hombre, digamos, que había tenido su noche, ¿no es cierto? Dice Ramos, el Colorado Ramos, ¿no?, este historiador famoso: los amargos y hasta soeces ataques a la iglesia que suelen verse en las tapas de las revistas porno progresistas de Buenos Aires, esto me hace acordar lo que decía Schurman. Toda la televisión tenía todo un contenido anticatólico y después venía el sacerdote a última hora, ¿no? Dice, ya en aquel tiempo, ¿no? Esto lo escribe Ramos en el 86, ¿no? Con el destape democrático. Dice: no suponen un diálogo herético con Dios o el soliloquio de un metafísico, sino la manifestación vulgar de una política extranjera contra la nación. Esto debe explicarse en el sentido de que la fe católica es profesada por la mayoría de los argentinos y es de algún modo como la coránica en Medio Oriente, un peculiar escudo de nuestra nacionalidad ante aquellos que quieren dominarnos o dividirnos. En los pueblos marginados del estilo de vida occidental y que como nosotros padecen un estilo de vida accidental, la religión ejerce un doble papel: el teológico, que les es propio, dice Ramos, y el de ideología nacional defensiva contra el dominador extranjero. Bueno, con esto termino, después pasamos, si quieren, a las preguntas, porque parece que me he excedido un poco. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la exposición. A continuación, para finalizar este panel, disertará el profesor Carlos Robledo en su disertación, que se titula Ateísmo social o felicidad del pueblo. Problematizará en torno al rumbo cultural de nuestra nación frente a las corrientes secularistas. Robledo es licenciado en Pedagogía, diplomado en Pensamiento Tomista, docente superior y presidente del Instituto José Manuel Estrada. Es profesor de Filosofía. En 2013 publicó la obra bibliográfica La realidad del valor. Carlos, adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. En muchos desencuentros, en debates académicos, no académicos, tiene a veces una raíz procedimental, no de discrepancia en la naturaleza profunda de las cosas, en verdades esenciales. Es porque no nos ponemos de acuerdo acerca de qué vamos a hablar, definir primero el respeto al adversario. Esto lo puntualiza bien un filósofo alemán, Joseph Piaget. Entonces lo procedimental ayudaría muchísimo a ahorrar disgustos, malos entendidos y aplicar las energías de uno en lo verdaderamente importante. En este sentido, yo decidí cambiar un poquito la cuestión, pero no me voy a escapar
Por eso les voy a pedir en algún momento unos 10 minutos de dolor de cabeza para los que no están en filosofía. Pero el cristianismo lo fundó Jesucristo. Esto es doctrina y gracia, doctrina y gracia. Si fuera solamente gracia, no respondería a la integralidad del ser humano. Buscaría solamente elevarlo al plano sobrenatural, pero desconociendo o omitiendo la dimensión cognitiva, intelectual. Y una religión que no abarca a todo el hombre no es verdadera. Castellani se refería concretamente a aquellos que divorcian con distintos grados la dimensión social y política del hombre de otras dimensiones. Entonces, esa religión no es verdadera, porque la religión verdadera tiene que tener un correcto y completo concepto del ser humano, porque lo abarca en su totalidad. Dicho esto, vamos a poner 3 ejemplos de que la cristiandad es consecuencia del cristianismo. El cristianismo, doctrina y gracia, cuando penetra no solamente las conciencias, sino que llega hasta el Estado, entendido como la nación jurídicamente organizada, no como solamente una parte administrativa que está allá arriba, que hace leyes y recauda plata. Lo cual es verdad, porque se ha vuelto el Estado una cosa extraña a la misma nación, a la cual hace sufrir. En cambio tendría que estar a su servicio. Esto es porque se ha desarraigado de la nación. 3 ejemplos de que la cristiandad históricamente existió, y si existió puede volver a existir en lo esencial. Primer ejemplo, segunda mitad del siglo XIX, confesionalidad del Estado y del presidente en Ecuador, Gabriel García Moreno, que consagra la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús como presidente del Ecuador. Podríamos ver un poco su vida privada, pero si la religión es verdadera, tiene que abarcar todas las esferas de la vida de la persona. Meditaba diariamente la imitación de Cristo, un librito medieval. Le dice en algunas cartas a su esposa: amorcito mío, luego de Dios eres lo que más amo en esta vida. El sucre, que era la moneda ecuatoriana, valía lo mismo que el dólar, y cuando quiso hacer el progreso científico y cultural de su pueblo, estuvo en Europa y trajo aparatos de química, mediciones para medir, para pesar, quería elevar a su pueblo. Cuando va a comenzar su segundo mandato, lo primero que hace, va a la catedral, reza, medita el discurso, pero él ya sabía que estaba condenado a muerte por la masonería alemana. Y entre los que lo van a matar a machetazos hay un ex seminarista jesuita, con lo cual se confirma una vez más aquello de que no hay peor astilla que la del mismo palo. Judas debe ser el santo patrono invertido de todos estos. ¿Cómo murió? A machetazos, la cabeza partida, pero gritando: Dios no muere. Él, como presidente del Ecuador, no como persona privada. Dios no muere. Y de eso hay testimonio. A tal punto que cuando llega la noticia de su muerte al Papa Pío IX, dice: no es Ecuador un país chico que ha tenido un presidente tan grande. 2 casos del siglo XX. Dejemos de lado la pirotecnia verbal, los intereses mezquinos, los resentimientos. Francisco Franco, católico como jefe de Estado, con toda la idiosincrasia del español, luego de 3 años de guerra civil para unos, de cruzada para otros. Me llegó de España, de un amigo estradense, el libro Franco Socialista. Es un título provocativo. Franco no fue socialista, sino que elevó, construyó con el pueblo español, acá está documentado con estadísticas, datos, temas de vivienda, etcétera, etcétera, el estado de bienestar, que era también de alguna manera propio de la década del 40, ¿no? La reconstrucción. Y la gente lo amaba a Franco como jefe de Estado.
no ponía colectivos ni hacían promesas para llenarle la Plaza de Oriente con 200.000 personas. Supo llevar a cabo una amalgama de líneas internas, porque la política es así. Yo voy a hablar algo de la metafísica, pero esto es física de la política. Cuando se encuentra con Hitler, por ejemplo, no le dice nada y Hitler se pone nervioso delante de un hombre en su fisonomía insignificante, porque era medio petizón, gordito, pero no le habló, no le respondió. Hay que estar con una templanza y a la sombra de Dios para resistir tanta presión y embate para entrar en la Segunda Gran Guerra. Y los españoles honestos, que no fueron franquistas, dicen: le agradecemos a Franco primero, que salvó el país del comunismo, y en segundo lugar, que nos reconcilió. Dice, la única crítica es que parece que quedó mucho tiempo en el gobierno. Sí. Pero los regímenes políticos, si son estables, son duraderos. Y el tercer ejemplo, en el siglo XX, yo lo vengo estudiando hace unos 15 años, es Antonio de Oliveira Salazar, presidente de Portugal, con un estilo distinto al de Franco, pero casi en simultáneo. Cuando el mariscal Carmona lleva a cabo un pronunciamiento militar, no los acostumbrados golpes de la embajada que hemos visto acá, se da cuenta que él no puede encabezar la reconstitución del Estado Nuevo, mejor dicho. ¿A quién lo llama? A un profesor universitario que era su ministro de Finanzas, a un hombre célibe, en el país donde se apareció la Virgen María en Fátima en el 17. La Virgen tenía más conocimiento del devenir histórico que los seres humanos, porque en mayo del 17 anuncia la Revolución Comunista de octubre. Dice, si no vuelven a Dios, Dios se va a servir del comunismo para castigarlos. Y esto también nos hace ver que hay una teología de la historia. A mí me causa pena, yo tengo 64 años, me causa pena este hombre Daniel Herreta, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe. Hizo piruetas verbales para decir que hay que sacar el crucifijo de la sala de situaciones. Él no se da cuenta que el que está crucificado lo va a juzgar a él cuando se muera. Eso es ver la historia, es una especie eternitatis. Si no nos entiende a los cristeros mexicanos que al grito de ¡Viva Cristo Rey! Fueron masacrados por el gobierno masónico de Elías Plutarco Calles. No se entiende a los valdianos en el noroeste de Francia, que les cortaban las manos, les tiraban las sagradas formas eucarísticas en los corrales y se las hacían comer. Hay que leer. Pierre Genoux, que no es un historiador católico, pero francés, dice que el 14 de julio, por aquel 1789, dice, en Francia no hay nada que festejar sobre 2 millones de muertos. Además era estudioso de la historiografía demográfica. Y esto ya vamos a ver que tiene profundas raíces filosóficas. Volvamos a Oliveira Salazar. Permítanme, para ver a este hombre providencial, como fue providencial García Moreno y en su momento Franco. Dice así Salazar. Salazar, hay un libro de Ploncar Lassac, que es un periodista francés muy bueno, donde con las preguntas muy atinadas e inteligentes logra que Oliveira Salazar dé unas respuestas magistrales. Dice, muy flojos, dice Salazar, son los lazos que me atan a la rueda de la fortuna, y los cargos lucrativos, las riquezas, los honores no me han tentado nunca. Y para ganar en la modestia a la cual estoy habituado y en la que quiero vivir, mi pan de cada día, no tengo necesidad de extraviarme en el dédalo de los negocios ni en comprometedoras solidaridades. Soy un hombre independiente.
dice Salazar, haberme ganado con un trabajo serio mis títulos académicos y el derecho de ejercer mis funciones universitarias. Obligado a perder el contacto con las ciencias que cultivaba, mas no con los métodos de trabajo, puedo decir que he vuelto a encontrar estas últimas sobre el terreno de la aplicación práctica, se refiere a su rol de jefe de Estado. Y usando menos los libros, me he esforzado en el transcurso de estos años de estudio, de meditación, de intensa actividad en comprender mejor a los hombres y la vida. Me he podido instruir. Le pregunta, ¿quién es usted? El periodista. Dice Salazar, yo soy un frío ejecutor del interés nacional, sin clientela ni partido. Intento con calma distinguir las causas y los efectos de la acción política y comparo sin pasión los resultados de las doctrinas con los procedimientos de gobierno. Dice, ¿cuáles son sus líneas de gobierno? Hemos limitado la parte irreductible de nuestra ética a las grandes certidumbres que están aún vivas en la conciencia de la nación y en torno a las cuales su unidad moral puede ser más fácilmente reconstituida. Dios, patria, autoridad, familia, tradición. Para terminar, y no abrumarlo con las citas, dice así. En 1936, mantendremos nuestras posiciones y emplearemos la misma táctica, tener siempre razón, disponer de la fuerza, conservar la iniciativa política. Pienso que en estas condiciones siempre estará asegurada la victoria. Después dice, no nos guiamos por la idea de perfección, es como si la cristiandad la vamos a realizar nosotros y ahí agotamos el ideal. No confunde la realización histórica con el ideal. Y dice, no nos guiamos por la idea de la perfección, sino por la más modesta, de lo esencial y lo posible. Propia virtud de la prudencia política del gobernante. La política se hace mucho con el sentimiento y muy poco con la razón. No hay regímenes eternos, no hay regímenes perfectos, no hay regímenes universales. Hay regímenes estables e inestables. Hay unos que sirven y otros que perjudican a la nación. Y cuando le preguntan por el Estado, él dice, el Estado es el ministerio de Dios al servicio del bien común. Si no hay una concepción arquitectónica, es imposible, guiado por la prudencia política, la realización aquí y ahora con lo que tengo. 3 hombres. Como también nosotros estamos homenajeando y reconociendo a un gran filósofo del derecho, Héctor Hernández, que escribió este libro, o sea que este le vamos a hacer prensa. Si lo pueden comprar, es la mejor inversión del año. La felicidad de los argentinos y la religión. Clarísimo. Voy a ir terminando porque no puedo dejarlo pasar. Héctor Hernández, como discípulo de Carlos Saqueri, vio claro y distinguió entre la cristiandad, que es un hombre, un teórico y realizador en la medida de lo posible de la cristiandad en Argentina. Primero porque tenemos una tradición católica, acá ya se refirió Jorge. Sabemos la coyuntura que vivimos y lo difícil que es, la describió Pablo. Y Héctor, que vio claro, por la formación recibida esto, y trató de indagar las causas del debilitamiento del sentimiento patrio y del catolicismo en la Argentina. Y no fue un trabajo solamente intelectual, fue un trabajo que le pidieron, porque cuando Juan Pablo II, ¿se acuerdan que vino a la Argentina en el 87? Estuvo en Córdoba y tenía que dar la homilía sobre la familia. A él lo convocan para colaborar en la redacción de la homilía. En grandes líneas, después el Papa obviamente le daba soporte. Y él dice, hay que poner la palabra divorcio, porque acá estamos en lucha, y Dios no bendice a los cobardes. Y acá viene otro tema, que es el testigo, que es el mártir. No importa si somos pocos o muchos. Vuelvo, los cristeros, los bandeanos, los curas, las monjas y los laicos asesinados, masacrados durante la Guerra Civil Española.
¿Qué fueron? Testigos. Testigos, estamos llamados a ser testigos. Y Dios interviene en la historia tanto cuando ve testigos. Y como decía Salazar, es posible que la patria se salve. Lo que no se van a salvar son los salvadores. Porque las fuerzas del mal son poderosísimas. Y más hoy día. Héctor la tenía muy clara esta. Por eso en esa homilía donde él trató de ayudar y dijo, pongan la palabra divorcio. Cuando el Papa pronunció la homilía, Juan Pablo II en Córdoba, no estaba la palabra divorcio. La sacaron. Porque desde la misma jerarquía se busca combatir todo lo que tenga que ver con la iglesia militante. Ellos son parte de la iglesia claudicante, de la iglesia negociadora con los poderes del mundo. Son la gran ramera que se prostituye. Nosotros estábamos, pero así, de sacar, cuando está en la época de Alfonsín, ¿se acuerdan ustedes el tema de la Ley General de Educación, que se cumplía el centenario de la 1420, qué sé yo? Pero se podía haber hecho mucho. Se terminó negociando lo que se conoció como el Club de San Isidro. Monseñor Casareto, Laguna, Bianchi y Cácano negociaron con Marcelo Estudrí, que era el secretario de Educación de Alfonsín. Y no es la primera vez que parte de la jerarquía termina traicionando a los mismos fieles. Como cuando en México le dijeron a los cristeros, renuncien a las armas porque ya negociamos con el gobierno, vuelve la paz a México. Entregaron las armas y los fusilaron. Héctor Hernández sufrió mucho. Sufrió mucho que lo echaran de la UCA. ¿No saben cómo lo echaron de la UCA? Esto no es para la moralina parroquial lo que digo, esto es para los que se toman la fe en serio. Porque vivir la vida del hombre sobre la tierra dice poco. Le vaciaron la cátedra haciéndole una paralela a un profesor que aprobaba a todos, que no tenía pasión por la verdad. Entonces, claro, él iba a clase y había 3. En la cátedra de otro profesor había 100. E iba a la casa de un amigo, del doctor Otto Cripa García, que fue juez, está retirado, tiene 85 años, a cenar, porque se quedaba en Rosario, daba gratuitamente seminarios de introducción a Santo Tomás de Aquino, luego daba clases de filosofía y derecho. Iba a la casa del doctor Otto Cripa a llorar. Dice, esto ya no es ni pontificia, ni universidad, ni católica, ni argentina. Esta es una empresa. Hay obviamente estudiantes y profesores católicos, coherentes, amantes de la verdad, de transmitirla individualmente, pero como tal. Por eso a don Héctor le escribieron lo siguiente: para defender la fe te hiciste pensador, por la patria elegiste el camino del jurista, perseverante y afilado investigador, Dios te hizo por ser fiel, fecundo publicista. Para inspirar lectura fuiste reseñador, para encumbrar a sabios te hiciste periodista. Incansable y tenaz fuiste nuestro promotor, mostraste las banderas, alzaste nuestra vista. Por la patria te hiciste agudo economista, analizaste la deuda con el exterior. Cuando creció el delito te hiciste penalista, cuidaste los hogares desnudando el error. Escribió un libro sobre justicia y deuda externa a principios del 90, dándole más proyección a las denuncias de Alejandro Olmos sobre la estafa de la deuda externa pública argentina. Y cuando dice te hiciste penalista, que no era su especialidad, es porque escribió varios libros denunciando a Zaffaroni, ¿no? El garanto abolicionismo lo llamaba Hernández. La ley del aborto te convirtió en amparista, fue la flecha artera que te causó más dolor. La lucha continúa, tu escuadra aquí está lista, a un muerto te seguimos como el Cid campeador. Porque él fue defensor en la provincia de Buenos Aires, defensor público, no sé cómo era la terminología. Dice, yo ni sé cómo me nombró el que puso Dualde de ministro, Arlanián. Dice, no sé, Arlanián si me hubiera conocido no me ponía, pero me designó defensor público oficial. Y entonces yo ahí vi la importancia del derecho penal que fue disuelto en la Argentina, porque gracias al derecho penal salvamos varias vidas que iban a punto de ser abortadas en la ciudad de San Nicolás.
Termino con lo siguiente, ya que no está, no ha podido venir el profesor Román Felippelli. Vamos a hacer dos menciones, una con respecto a mi tema y otra con respecto a la ley. Para entender el panorama cultural en el que estamos, tenemos que ir a Descartes, siglo XVII, cuando él dice, pienso, luego existo, queriendo mostrar que la certeza más grande que puede tener el hombre ya no es la fe católica, sino la seguridad de que piensa. Y que no voy a admitir nada que no se me presente como claro y distinto. Por lo tanto, lo que importa no es el ser, sino el conocer. De ahí en adelante, son 400 años de un subjetivismo nociológico, de un subjetivismo metafísico, y la disolución, primero de la inteligencia como posibilidad y capacidad humana de captar las cosas como son, en lo esencial. ¿Se alcanza a ver esto que digo? Es catastrófico, por tanto, que hayan hecho esto con la Constitución de la parte de la oleada, ¿sí? Subjetivista, desde el punto de vista nociológico. Incluso este subjetivismo radical, vean ustedes que impacta hasta en el aborto. ¿Y por qué? Esto lo dijo el cardenal Ratzinger en su momento. Dice, porque claro, yo aplico lo de Descartes. Como no se me presenta claro y distinto lo que la mujer tiene en el útero, lo defino yo. Y desde ahí para acá, del siglo XVII para acá, no quedó títere con cabeza. Incluso para lo que les interese, el doctor Félix Lamas tiene un trabajo muy interesante de que este subjetivismo radical, ¿no?, llevó a lo que se conoció y se conoce como el principio de inmanencia, es decir, todo empieza en el hombre y todo termina en el hombre. Y esto impactó en el ámbito jurídico, por eso se puede hablar del inmanentismo jurídico. Esto lo desarrolla el doctor Lamas, no es ámbito de mi especialidad, pero es muy interesante verlo. Porque ya no queda ámbito de la cultura, del pensamiento, de la vida social, que no tenga la raíz antimetafísica, cristofóbica y subjetivista. Como Luis XIV en su momento, ¿no? El Estado soy yo. Todo. Quiero terminar ahora sí entonces con lo que decía, una breve mención del licenciado Felippelli, que no ha podido venir. Él iba a hablar de tomismo y liberalismo. El Papa León XIII, en la encíclica Libertas, plantea los 3 grados ya conocidos del liberalismo. El liberalismo extremo, que dice no hay un orden natural, tampoco hay un orden sobrenatural, no existe directamente. Sería como Rousseau, la Revolución Francesa. Un segundo grado de liberalismo que dice, yo admito el orden natural, es decir, valores naturales, que hay que la justicia, la familia, pero el orden sobrenatural no. Eso es una cuestión totalmente privada. Liberalismo de segundo grado. Entonces ya tenemos, el primero rechaza los 2 órdenes de la vida del hombre, lo natural y lo sobrenatural. El segundo te admite lo natural y lo sobrenatural no te lo admite. El tercero admite el natural y el sobrenatural. Entonces un católico puede ser vicepresidente o vicegobernadora. Dice, yo admito los 2, pero lo natural por un lado y lo sobrenatural es privado. Lo que podríamos llamar la cristiandad social. Rezamos, como decía Pablo, rezamos el rosario en la plaza, hacemos procesiones. Pero hay un 4º grado de liberalismo implícito ya en aquellos documentos, pero que tiene un origen en el filósofo Maritain. Este 4º grado de liberalismo católico mariteniano admite la religión católica en el orden público, pero no estatal. Esta corriente, aunque de menor gravedad, también es incompatible con el orden natural y cristiano. Es dogmáticamente herética y moralmente pecaminosa. Y esto se puede leer en la carta apostólica Ad Tuendam Fidem de Juan Pablo II.
Esta doctrina, las definidas como divinamente reveladas, requieren el asentimiento de fe teologal de todos los fieles. Por esta razón, quien obstinadamente las pusiera en duda o las negara caería en herejía, como lo indican los respectivos cánones de los códigos canónicos. Otro concepto, y voy cerrando, y discúlpeme la extensión, es como dos personas hablando en uno. Esto no lo escribió el licenciado Felipe, pero tenía que hacer una mención al liberalismo. Otro concepto que hay que aclarar, la sana laicidad del Estado, ya lo explicó Pío II en su momento, es la distinción de potestades, el poder espiritual de la Iglesia, el poder político temporal del Estado. Eso es la sana laicidad. Cada uno en la materia de su competencia es la máxima autoridad, pero hay materias mixtas, el matrimonio, la familia y otras más. Y hay una subordinación directa, indirecta, como el cuerpo al alma, porque yo en el fondo como para pensar y amar. Es un orden jerárquico, lógico, racional. ¿Para qué comemos? ¿Para qué dormimos? Para funciones elevadas. Pensar, elegir, amar, trabajar. El Estado tiene que estar subordinado indirectamente, para no ser una cosa teocrática, indirectamente a la Iglesia. ¿Y eso qué significa? Que tiene que acatar el magisterio de la Iglesia. Después verá, en virtud de las opciones prudenciales, cómo lo va a hacer en su nación. Pero no puede no tener en cuenta ese magisterio. Por lo tanto, dicho esto, y para terminar, hay un problema en la Iglesia. Hay un problema intelectual en la Iglesia. Hay una crisis de fe, sobre todo. La Casa de hecho manifiesto de alguna manera. No es de ahora, ya fue denunciado en su momento por el Papa Pío X. Esto hace que los católicos sean menos, esto hace que haya mucha confusión, y frente a esto, ¿qué hay que hacer? Es que ir a leer el catecismo. Es muy simple, pero no se lo hace. ¿Por qué? Esa es una cuestión. Hay mucha ignorancia religiosa, y donde está el vacío, se llena con cualquier cosa. Entonces la gente empieza a cualquier cosa, va a la Virgen de San Nicolás y después se pone la cintita roja en la mano. No es así. Hay que tener ese respeto así, no decir, bueno, yo tengo una inteligencia, yo la tengo que alimentar bien, yo tengo que pensar mi fe. Y no es cambalache. Vean ustedes, hay un texto del Vaticano II, de ese concilio que se hizo en la década del 60, donde cuando el Papa Pablo VI lo lee, el documento sobre la libertad religiosa, sobre todo respecto al Estado, lo tiene que corregir. ¿Y saben por qué? Porque pongo un ejemplo de esa misma situación eclesial. El que estaba a cargo de la reforma litúrgica, o sea, de la misa y de todo eso, era masón. Y cuando Pablo VI se entera que era masón, lo termina sacando y lo manda de agregado a la nunciatura apostólica en Irán. ¿Ustedes creen que a Juan Pablo II le pegaron un balazo en la Plaza San Pedro porque la Iglesia no tiene enemigos? Y enemigos internos. Juan Pablo II lo llama al cardenal Gagnon, después de lo que le pasa, que estaba en Francia, y le dice, yo quiero toda su investigación sobre la masonería eclesiástica, quiénes son masones en la Iglesia que la están destruyendo por dentro. El cardenal Gagnon ya sabía, porque Pablo VI le había pedido que empezara a investigar, que cuando fue a buscar la documentación a su oficina, le habían violado el escritorio para robarle el informe. Así todo, Juan Pablo II lo pudo repatriar a Roma al cardenal Gagnon para que le informara. Uno dirá, ¿y Dios qué hace? Dios dirige la historia. Él va a separar trigo y cizaña. Testigos. Dios quiere testigos. Dios quiere testigos, porque la finalidad es llevar la mayor cantidad de personas a la vida eterna. Punto. No hay otra finalidad. Esta es la finalidad última a la cual se tiene que subornar indirectamente los gobernantes. Entonces, fíjense ustedes el texto del Vaticano II. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Y termina diciendo,
El Papa, bueno, voy a ahorrar la cita, voy a terminar con este texto. La nación como tal y el gobierno que tiene a su cargo el cuidado de la nación no se puede limitar al orden moral o a la ley natural como hace el liberalismo conservador, que admite solamente la influencia de la religión católica en la vida pública no estatal, en igualdad de condiciones con las falsas religiones. Es una especie de semi-naturalismo, además de un claro indiferentismo religioso a nivel social. Por lo tanto, es incompatible con la doctrina de la Iglesia Católica esta posición, y que está expresada en su magisterio ordinario y universal de suyo definitivo e infalible. Si usted lee las Quas Primas del Papa Pío XI, que se cumple el centenario, es muy claro acerca de la obligación que tienen no solamente los hombres, sino los estados hacia la única Iglesia de Cristo. Pero culturalmente estamos en un ateísmo social y no le pidamos, cuando está rigiendo el ateísmo social, que los pueblos sean felices. Los pueblos han sido felices cuando han dado como pueblo, junto a sus gobernantes, culto público a Dios. Es así. Eso está puesto en la historia. Muchas gracias. Ahora vamos a dar lugar a preguntas. Pedimos por favor que por un tema de tiempo que extendimos, que sean escuetas o que más que reflexiones sean preguntas hacia los disertantes, y que, bueno, ¿quién quiere levantar la mano? Así es, en uno. ¿Sí? Buenas noches. Una pequeña, como dijo el señor, somos el 3% que estamos acá, salimos a la puerta y para mí ya terminó el tema, no. Todo esta exposición que están haciendo, que se ve que es muy acertada, hace falta, deriva en que el Estado saca los recursos a la Iglesia al correrla como religión principal, correrla de la Constitución, de saca recursos. Esa es mi pregunta. No, en el caso santafesino no tiene que ver con una cuestión de dinero, de fondos. En el caso nacional, sí. Por eso el artículo 2, al que refirió Jorge, de la Constitución Nacional, utiliza esa terminología medio rara, que es que el Estado sostiene el culto. ¿Sí? O sea, a nivel federal tampoco hay una religión oficial, porque el artículo 2 no dice que el Estado federal adopta la religión, no dice eso. Dice que el Estado federal sostiene, que tiene que ver, según interpretan los constitucionalistas, con esas expropiaciones de la época de Rivadavia. ¿Sí? Cuando se hizo la última reforma, la reforma del 49, hubo un estudio, una tasación, que creo que hizo Enrique Udaondo, y a moneda actual se estableció que si el Estado le tenía que devolver los bienes confiscados por Rivadavia, estaríamos hablando de 15.000 millones de dólares. Una cifra impagable, obviamente, y entonces se transó allí con que, bueno, una módica contribución anual. Eso hoy son chirolas, no representa el 3% en el presupuesto de la Iglesia, Argentina, nacional me refiero, y aparte la Iglesia ha dicho hace ya 6, 7, 8 años que está dispuesta a renunciar a ese subsidio. A mí me parece que sería algo saludable que debería haber ocurrido hace décadas, porque no me gusta que mis pastores reciban plata del gobierno, de turno, sea el de un masón que sea el de Rosas, no me gusta, porque en alguno le quitará libertad para decir las cosas que se dicen. En otros no hace falta, porque la tibieza la tiene ya instalada, no es por plata tampoco. Pero no, a nivel santafesino no hay un sostenimiento. Puede haber alguna... Sí. Interesante lo que destapó un convencional en el seno de la convención,
para retribuir a uno de los profesionales, a quien denominó como el asesor espiritual del actual gobernador. Y creo que en algunos medios saltó, que hay ahí una licitación bastante poco clara, de miles de millones de pesos, entre el Estado provincial y cultos evangélicos. Entonces, ahí también se nota que, pero ese es el interés económico que tienen esos dos hermanos reformados, para llamarlo de modo legal, que habiendo apartado a la iglesia, contra quien se quejaban de la hegemonía religiosa, ahora toman posesión del castillo largamente asediado. Pero eso, bueno, es harina de otro costal. Pero no creo que a nivel santafesino se haya tenido como motivación lo económico. Perdón, Sí, claramente. cuestión de votos, nada más, ya hablando de eso. Sí. Mira, la verdad que creo que este tema no interesa al 97% de la gente. No sé a la pesca de qué votos. No, pero el Estado sí, se ve que el Estado sí porque hizo cantidad de eso. Sí, pero yo no creo que ningún votante tenga en cuenta esta cuestión a la hora de elegir representantes. Es mi impresión. Gracias. Doctor, le quería agregar, dos palabritas nomás. Yo estuve en una reunión privada con el diputado Miguel Rabia, que fue el que introdujo por lo que tanto luchamos, me incluyo, que sea reconocida la Iglesia Católica Apostólica Romana como fundante de la provincia de Santa Fe, no solo como organismo político, sino en su independencia, ¿no? Y en su federalismo. Y a lo que usted dijo de los hermanos separados, por lo que denunció muy valientemente el diputado Rabia, no es solo un interés religioso de los hermanos evangélicos, porque no hay que olvidar que el diputado Gione es el hijo del que fue el presidente de todo el paquete, perdón este término, de las iglesias evangélicas de Rosario, la histórica por un lado y las pentecostales. Este interés no es solo religioso, es religioso y político a ambas puntas, desde lo político y desde lo religioso. Y ahí está la estafa. La estafa al pueblo, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Gracias a los tres panelistas. Muy enriquecedor todo lo que aportaron. Quizás una pregunta más al tema que trataste vos, Jorge, pero bueno, está abierta la respuesta de ambos. Vemos estas dos puntas a lo largo de nuestra historia nacional, entre aquella que trata de rescatar los valores propios de la fe cristiana, con una visión nacional, una defensa de la patria, y otra, bueno, más tendida al universalismo o globalismo, podríamos llamar ahora. En la coyuntura actual, ¿se vislumbra algún equilibrio entre estas dos fuerzas? ¿Hay alguna coagulación que vaya apareciendo de encarnar una y otra con claridad en las fuerzas políticas actuantes? Bueno, no. La respuesta racional es claramente no. Es decir, si uno analiza los distintos, digamos, factores políticos que tienen una vocación de poder y una posibilidad de poder, la respuesta es no. Pero, como la providencia obra, uno tiene que dar siempre un buen combate, ¿no? Por eso creo que estamos muchos acá. Y como yo lo aprendí también de Marcelo Ulloa, que lo vuelvo a citar, si hubiese estado en Castilla, por ejemplo, en 1453, unas personas tomando algo así en una taberna, y hubiese se enteraban que caía Constantinopla, hubiesen dicho lo mismo: no hay ninguna chance, vienen por nosotros, bajemos. Bueno, en ese momento se estaban casando
nada más y nada menos, y ellos no lo sabían, en secreto, Valladolid, Fernando Izarra. Lo cual la providencia había obrado para que un tiempo después se descubra un continente maravilloso. Y lo mismo hubiese pasado, supónganse, en Corrientes y Esmeralda, el 1 de enero del año 1943, hubiese estado tomando Jaureche, Carabina Ortiz, así, en Corrientes y Esmeralda, un café, y hubiesen dicho, bueno, la década infame continúa. No hay ninguna chance, bueno, no sabían que en ese momento se estaba gestando un grupo de oficiales unidos que augurarían un nuevo porvenir para la Argentina. Entonces nosotros no sabemos. Y por otra parte el enemigo, que juega con este laberinto plutocrático, digamos, de derecha a izquierda, que cambian de collar cada 4 años sin dejar de ser perros, digamos, es muy inconsistente. No tiene una gran consistencia. El enemigo es un flan, está ocupado desde el exterior. Entonces, bueno, nunca se sabe. La respuesta racional es que no, pero uno tiene que tener fe y esperanza, coraje. ¿Hay más? Una última. Bueno, yo a tipo de memoria quería mencionar, hoy es 30. Sí. Es el día de San Jerónimo, que si bien por un lado es un santo que nos refiere la importancia de la lectura de la Sagrada Escritura, por otro es el patrono de la provincia de Santa Fe. Y que estaba diciendo que obedece a una disposición de la época de Juan de Garay de 1600. A ver, es como le pasó al doctor Anzoátegui, que era juez, a través de una asociación civil que dijeron: nosotros queremos que saquen el crucifijo de las salas de los juzgados. Yo les recomiendo leer la defensa del crucifijo en los lugares públicos, concretamente en el Poder Judicial, que hizo el doctor Anzoátegui. Él nos dice: bueno, vamos a borrar a San Jerónimo como patrono. Hay que tener cuidado, me parece a mí, con el consecuencialismo, es decir, dejamos o sacamos las cosas según las consecuencias que nos dan. Porque según las consecuencias, y sí, hoy ser católico coherente, de verdad, no para. Y dedicarse a la filosofía tampoco, porque es tratar del ser, y a nadie le interesa el ser. Y sin embargo, la gente no se da cuenta que no estuvimos, hoy estamos, y mañana no vamos a estar más. Esa es la cuarta, la tercera vía de la contingencia, que explica Santo Tomás, la demostración racional de la existencia de Dios. Si no estuvimos, si no existíamos, comenzamos a existir, vamos a dejar de existir, tiene que haber un ser necesario. Algo tan simple, nadie lo piensa eso. Nadie piensa que se va a morir. El que van a ser van a servir para siempre. Por eso el ateísmo social, el laicismo, que buscó rinconar desde hace tiempo, no de ahora, la religión católica, ¿no? Es una pelea a fondo por el alma del hombre. Y por eso nosotros vemos lo que vemos, el estado de la sociedad, de la disociedad, diría yo. Porque para ser sociedad hay que ser una empresa común detrás de un fin común también. Así que es dramática la situación, porque tampoco estamos en una etapa de crisis, sino estamos en una etapa de decisiones de la vida. Vean ustedes el número de suicidios, como hacía alusión a las cifras que le tendrían que devolver a la Iglesia de plata. ¿Podemos nosotros hacer alusión numérica a los suicidios de los jóvenes? El consumo de drogas, la pornografía, que es el virus del siglo XXI, que está destruyendo la capacidad de amar de la gente. Ni los obispos hablan de eso. Entonces, no quiero generalizar. Algunos lo hacen y a otros por hacerlo los persiguen. Esa es la historia de situación. Pero ¿cómo salimos de este pozo? Con el ateísmo social, con el laicismo, siendo testigos. Y Dios hará esto. Y Dios hará, porque tenemos que ser testigos. Tenemos que ser testigos. Yo creo que testigos de lo eterno, de los valores que no pasan. No podemos
somos desertores de la eternidad, digamos. A mí, bueno, el propio del que se dedica a la filosofía no es hacer frases cerradas, sino dejar las cosas. Pero me llama muchísimo la atención que la gente no piensa en su propia vida. Piensa no en el ser, sino en el estar. Y el estar se te va a terminar. Es una visión amarga, no, realista. Para vivir intensamente el presente, pero de cara a una finalidad. Agarra una puñalada en privado. ¿Dónde te ves de acá 50 años? Y después llevarlo al psiquiatra. Claro, porque si vos idolatras la política para que te salve la política del sinsentido de la vida, no dejás de ser un hombre religioso. Invertiste la tendencia religiosa. Y estás dispuesto a sacrificar todo por la política, hasta incluso ir a visitar a tu mamá. Sacrificaste la verdad porque mentís, pero no es una cuestión. Por eso el contraste con un hombre como Oliveira Salazar, por tanto otros testigos, aunque no vas a la misa del domingo, pero hay testigos de valores objetivos y naturales. Esta sociedad yo creo que necesita testigos, no maestros. El hay que, pero necesitan testigos. Y Estrada fue un testigo. Sarmiento lo había elegido para supervisor de escuelas. Cuando Estrada le dijo, mire, cualquier cosa menos sacar a Cristo de la escuela. Lo echaron de todos lados, se quedó sin trabajo. Testigo. Entonces, para los jóvenes sobre todo, ¿en quién pones tu esperanza? La gente necesita esperanza. No, ahí está. Vamos para adelante, vamos. No es un voluntarismo ciego. Vamos para adelante hasta el precipicio. Vamos para adelante, vamos para adelante. No. Meditemos estas cosas. Por lo menos es mi modesto aporte y espero que esta jornada con la ayuda de los amigos sea la primera y tengamos una segunda con otra temática, ¿no? Y entre la presencialidad y la virtualidad, gracias a Eduardo, cuando se suba al canal de Estrada, esto va a tener una. Buenas noches para todos. Agradecemos las 3 disertaciones realmente de un alto vuelo. Agradecemos a los presentes, al instituto que hizo posible esto y en especial tanto de parte de Quiero como mía, Jorge, la invitación. Realmente un gusto y muchas gracias a todos.